Dejé mi libreta de banco con un suspiro. Es curioso, comenté, pero mi deuda nunca parece reducirse. ¿Y no te preocupa? Yo, si tuviera deudas, no podría cerrar los ojos en toda la noche, declaró Poirot. Lidias con saldos cómodos, supongo, repliqué. 444 libras, 4 chelines y 4 peniques, dijo Poirot con cierta complacencia. Una cifra pulcra, ¿no es así? Debe ser tacto de parte de tu gerente de banco. Evidentemente está al tanto de tu pasión por los detalles simétricos. ¿Qué te parece invertir, digamos, 300 de esas libras en los campos petroleros de Irak? Según el prospecto que anuncian en los periódicos de hoy, prometen un retorno del 100% en dividendos para el próximo año. No es para mí, dijo Poirot sacudiendo la cabeza. No me gusta lo sensacional. Para mí, la inversión segura y prudente son las rentas, los bonos consolidados, esa cosa que llaman ¿la conversión? ¿Nunca has hecho una inversión especulativa? No, amigo mío, respondió Poirot con seriedad. No lo he hecho. Las únicas acciones que poseo, aparte de las que tú llamarías de total seguridad, son 14.000 títulos de minas de Birmania C.A. Poirot se detuvo, adoptando un aire que parecía invitar a que lo alentara a continuar. Sí, le incité. Y por ellas no pagué dinero. No, fueron la recompensa del ejercicio de mis pequeñas células grises. ¿Te gustaría escuchar la historia? ¿Sí? Por supuesto que sí. Estas minas están situadas en el interior de Birmania, aproximadamente a 300 kilómetros adentro desde Rangún. Fueron descubiertas por los chinos en el siglo XV y trabajadas hasta la época de la rebelión maometana, siendo finalmente abandonadas en el año 1868. Los chinos extrajeron el valioso mineral de plomo y plata de las capas superiores, fundiéndolo exclusivamente para obtener la plata y dejando atrás grandes cantidades de escoria rica en plomo. Esto, por supuesto, fue descubierto pronto cuando se realizó trabajo de prospección en Birmania. Pero debido al hecho de que las antiguas explotaciones se habían llenado de material suelto y agua, todos los intentos por encontrar la fuente del mineral resultaron infructuosos. Muchas agrupaciones enviaron partidas y excavaron en una gran área, pero este rico premio seguía eludiéndolos. Sin embargo, un representante de una de las agrupaciones descubrió una pista. Una familia china que, según se decía, aún conservaba un registro de la ubicación de la mina. El jefe actual de esa familia era un hombre llamado Wu Ling. ¡Qué fascinante página de romance comercial!, exclamé. ¿No es así? Ah, amigo mío, el romance no siempre necesita de chicas de cabellos dorados y belleza incomparable. Aunque, pensándolo bien, es el cabello castaño lo que siempre parece intrigarte. ¿Recuerdas? Continúa con la historia, dije apresuradamente. Bueno, mi amigo, este Wu Ling fue abordado. Era un comerciante respetable, muy respetado en la provincia donde vivía. Admitió de inmediato que tenía en su poder los documentos en cuestión y que estaba dispuesto a negociar su venta, pero se negaba rotundamente a tratar con alguien que no fueran los interesados principales. Finalmente, se arregló que debía viajar a Inglaterra y reunirse con los directores de una importante compañía. Wu Ling viajó a Inglaterra a bordo de la Asunta, que llegó al puerto de Southampton en una fría y brumosa mañana de noviembre. Uno de los directores, el señor Pearson, fue a Southampton para recibir al barco, pero debido a la niebla, el tren hacia abajo estaba muy retrasado, y para cuando llegó, Wu Ling había desembarcado y se había ido en un tren especial hacia Londres. El señor Pearson regresó a la ciudad algo molesto, ya que no tenía idea de dónde proponía quedarse el chino. Más tarde en el día, sin embargo, las oficinas de la compañía recibieron una llamada telefónica. Wu Ling se alojaba en el Hotel Russell Square. Se sentía algo indispuesto después del viaje, pero se declaró perfectamente capaz de asistir a la reunión del directorio al día siguiente. La reunión del directorio tuvo lugar a las 11 en punto. Cuando llegaron las 11:30 y Wu Ling no había hecho acto de presencia, el secretario llamó al Hotel Russell Square. En respuesta a sus indagaciones, le dijeron que el chino había salido con un amigo alrededor de las 10:30. Parecía claro que había salido con la intención de asistir a la reunión, pero la mañana pasó y no apareció. Era por supuesto posible que se hubiera perdido, ya que no conocía Londres, pero a una hora tardía de esa noche no había regresado al hotel. Completamente alarmado ahora, el señor Pearson puso el asunto en manos de la policía. Al día siguiente todavía no había rastro del hombre desaparecido, pero hacia la tarde del día siguiente se encontró un cuerpo en el Támesis que resultó ser el del desafortunado chino. Ni en el cuerpo ni en el equipaje en el hotel había rastro de los papeles relacionados con la mina. En este punto, mi amigo, me involucraron en el asunto. El señor Pearson vino a verme.
Aunque profundamente conmocionado por la muerte de Wu Ling, su principal preocupación era recuperar los documentos que eran el objeto de la visita del chino a Inglaterra. La principal preocupación de la policía, por supuesto, sería rastrear al asesino. La recuperación de los documentos sería una consideración secundaria. Lo que él quería que hiciera era cooperar con la policía mientras actuaba en interés de la compañía. Consentí de inmediato. Estaba claro que había dos campos de búsqueda abiertos para mí. Por un lado, podría buscar entre los empleados de la compañía que sabían de la llegada del chino. Por el otro, entre los pasajeros en el barco que podrían haber conocido su misión. Empecé con el segundo, ya que era un campo de búsqueda más reducido. En esto coincidí con el inspector Miller, quien estaba a cargo del caso. Un hombre presumido, grosero y bastante insoportable. Juntos entrevistamos a los oficiales del barco. Tenían poco que contarnos. Wu Ling había sido extremadamente reservado durante el viaje. Solo había entablado relación con dos pasajeros. El primero, un europeo en decadencia llamado Dyer, cuya reputación parecía estar rodeada de rumores desagradables. El segundo, un joven empleado de banco llamado Charles Lester, que regresaba de Hong Kong. Tuvimos la suerte de obtener fotos de ambos hombres. En ese momento parecía no haber duda de que si alguno de los dos estaba implicado, Dyer era el hombre. Se sabía que estaba involucrado con una pandilla de criminales chinos y era, en general, uno de los principales sospechosos. Nuestra siguiente acción fue visitar el Hotel Russell Square. Al mostrarles una foto de Wu Ling, lo reconocieron de inmediato. Luego les mostramos la foto de Dyer, pero para nuestra decepción, el portero del vestíbulo declaró positivamente que no era el hombre que había llegado al hotel en la fatídica mañana. Casi como un pensamiento tardío, saqué la fotografía de Lester y, para mi sorpresa, el hombre la reconoció de inmediato. «Sí, señor», confirmó. «¿Ese es el caballero que llegó a las 10:30?» preguntó por el señor Wu Ling y luego se marchó con él. El asunto estaba progresando. Nuestro siguiente movimiento fue entrevistar al señor Charles Lester. Nos recibió con la máxima franqueza. Se mostró desolado al escuchar sobre la muerte prematura del chino y se puso a nuestra disposición de todas las formas posibles. Su relato fue el siguiente. Por acuerdo con Wu Ling, fue a buscarlo al hotel a las 10:30. Wu Ling, sin embargo, no apareció. En su lugar llegó su sirviente, explicó que su maestro había tenido que salir y se ofreció a llevar al joven al lugar donde ahora estaba su patrón. Sin sospechar nada, Lester accedió y el chino consiguió un taxi. Condujeron durante un tiempo en dirección a los muelles. De repente, Lester se volvió receloso. Detuvo el taxi y salió, ignorando las protestas del sirviente. Eso, nos aseguró, era todo lo que sabía. Satisfechos aparentemente con su relato, le agradecimos y nos despedimos. Sin embargo, su versión pronto resultó ser algo sospechosa. Para empezar, Wu Ling no tenía ningún sirviente con él, ni en el barco ni en el hotel. En segundo lugar, el taxista que había llevado a los dos hombres esa mañana se presentó. Lejos de que Lester hubiera dejado el taxi en el camino, él y el caballero chino se dirigieron a una cierta vivienda desagradable en Limehouse, justo en el corazón de Chinatown. El lugar en cuestión era ampliamente conocido como un punto de venta de opio de la peor calaña. Los dos caballeros entraron. Aproximadamente una hora después, el caballero inglés, a quien identificó a partir de la fotografía, salió solo. Se veía muy pálido y le indicó al taxista que lo llevara a la estación de metro más cercana. Se realizaron investigaciones sobre la posición de Charles Lester y se encontró que, aunque tenía una excelente reputación, estaba muy endeudado y tenía una pasión secreta por el juego. Dyer, por supuesto, no fue perdido de vista. Parecía mínimamente posible que él pudiera haber suplantado al otro hombre, pero esa idea se demostró completamente infundada. Su coartada para todo el día en cuestión era absolutamente intachable. Por supuesto, el propietario del punto de venta de opio negó todo rotundamente. Nunca había visto a Wu Ling. Nunca había visto a Charles Lester. Ningún par de caballeros había estado en el lugar esa mañana. En cualquier caso, la policía estaba equivocada. Nunca se fumaba opio allí. Sus negaciones, por muy bien intencionadas que fueran, hicieron poco para ayudar a Charles Lester. Fue arrestado por el asesinato de Wu Ling. Se realizó un registro de sus efectos, pero no se encontraron documentos relacionados con la mina. El propietario del punto de venta de opio también fue detenido, pero una redada superficial de sus instalaciones no arrojó ninguna evidencia. Ni siquiera una pipa de opio fue encontrada para recompensar el esfuerzo de la policía.
Mientras tanto, mi amigo el señor Pearson estaba en un gran estado de agitación. Iba y venía por mi habitación lanzando grandes lamentaciones. «Pero debes tener algunas ideas, señor Poirot», seguía insistiendo. «Seguramente debes haber descubierto algo». «Claro que tengo ideas», respondí con cautela. «Ese es el problema. Uno tiene demasiadas. Por lo tanto, todas conducen en diferentes direcciones». «¿Por ejemplo?», sugirió. «Por ejemplo, el taxista. Solo tenemos su palabra de que condujo a los dos hombres a esa casa. Esa es una idea. Entonces, ¿era realmente esa casa a la que fueron? Suponiendo que dejaron el taxi allí, pasaron por la casa y salieron por otra salida y fueron a otro lugar». El señor Pearson pareció impresionado por eso. «Pero solo te sientas a pensar. ¿No podemos hacer algo al respecto?». Él era de temperamento impaciente, ¿comprendes? «Señor», dije con dignidad, «Hercule Poirot no se dedica a correr de un lado a otro por las calles malolientes de Limehouse como un perrito sin modales. Manténgase tranquilo. Mis agentes ya están en acción». Al día siguiente tenía noticias para él. Los dos hombres efectivamente habían pasado por la casa en cuestión, pero su verdadero objetivo era un pequeño restaurante cerca del río. Se les vio entrar allí, y Lester salió solo. Y entonces, imagínate, Hastings, una idea de lo más irracional se apoderó del señor Pearson. No se conformaba con nada menos que fuéramos nosotros mismos a ese restaurante a investigar. Argumenté y rogué, pero no quiso escuchar. Habló de disfrazarse, incluso sugirió que yo, dudé en decirlo, me afeitara el bigote. Le señalé que eso era una idea ridícula y absurda. No se destruye una cosa de belleza por capricho. Además, ¿no desearía un caballero belga con bigote ver la vida y fumar el opio tan fácilmente como uno sin bigote? Bien, se dio en eso, pero aún insistió en su proyecto. Apareció esa noche. Dios mío, qué figura. Llevaba lo que llamaba la chaqueta de guisante. Su barbilla estaba sucia y sin afeitar. Tenía una bufanda de lo más vil que ofendía el olfato. Y fíjate, lo estaba disfrutando. Realmente los ingleses están locos. Hizo algunos cambios en mi propia apariencia, se lo permití. ¿Puede uno argumentar con un lunático? Salimos juntos. Después de todo, ¿cómo podría dejarlo ir solo, como un niño disfrazado para un juego de charadas? Por supuesto que no podías, contesté. Llegamos. El señor Pearson hablaba un inglés de lo más extraño. Se hacía pasar por un hombre del mar. Era un pequeño cuarto con muchos chinos dentro. Comimos platos peculiares. Dios mío, mi estómago. Poirot abrazó esa parte de su anatomía tiernamente antes de continuar. Entonces se nos acercó el propietario, un chino de rostro marcado por una sonrisa astuta y maliciosa. «A los señores no les gusta la comida aquí», dijo él. «Ustedes vienen por lo que les gusta más». «Una pipa, ¿eh?» El señor Pearson me dio una gran patada bajo la mesa. También tenía puestas las botas de mar. Y él dijo, «No me importa si lo hago, John. Adelante». El chino esbozó una sonrisa y nos guió a través de una puerta llevándonos a un sótano. Allí abrió una trampilla que descendía por unos escalones, para luego subir por otros hasta llegar a una habitación repleta de divanes y cojines sorprendentemente cómodos. Nos recostamos y un chino joven nos quitó las botas. Fue el mejor momento de la noche. Luego nos trajeron las pipas de opio y cocinaron las píldoras de opio, y fingimos fumar y luego dormir y soñar. Pero cuando estuvimos solos, el señor Pearson me llamó suavemente e inmediatamente comenzó a arrastrarse por el suelo. Entramos en otra habitación donde otras personas dormían y así sucesivamente hasta que escuchamos a dos hombres hablando. Nos quedamos detrás de una cortina y escuchamos. Hablaban de bullying. «¿Qué pasa con los papeles?», dijo uno. «El señor Lester los toma», respondió el otro, que era un chino. «Dice, ponlos todos en un lugar seguro, donde la policía no busque». «Ah, pero lo arrestaron», dijo el primero. «Él logró escapar. Los policías no saben nada al respecto». La conversación continuó en el mismo tono, y al parecer los dos hombres se dirigían hacia nuestra posición. Decidimos escabullirnos discretamente y regresar a nuestras camas. «Será mejor que nos vayamos de aquí», dijo Pearson después de que pasaron unos minutos. «Este lugar no es seguro». «Tiene razón, señor. Logramos salir después de pagar generosamente por nuestro humo». Una vez fuera de Limehouse, Pearson respiró hondo. «Me alegra salir de allí», dijo.
pero sin duda descubrimos muchas cosas. En verdad sí, estuve de acuerdo. Y me imagino que no tendremos mucha dificultad en encontrar lo que buscamos ahora. Y no hubo ninguna dificultad en absoluto, terminó Poirot de repente. Este abrupto final me pareció tan extraordinario que lo miré fijamente. Pero, ¿dónde estaban?, pregunté. En su bolsillo simplemente. ¿Pero en el bolsillo de quién? En el del señor Pearson. Luego, al observar mi expresión de desconcierto, continuó suavemente. ¿Todavía no lo entiendes? El señor Pearson, al igual que Charles Lester, tenía deudas. El señor Pearson, al igual que Charles Lester, era aficionado al juego, y se le ocurrió la idea de robar los papeles al chino. Lo encontró en Southampton, lo trajo a Londres y lo llevó directamente a Limehouse. Había niebla ese día. El chino no se daría cuenta de a dónde iba. Me imagino que el señor Pearson fumaba opio con bastante frecuencia allá abajo y como consecuencia tenía algunos amigos peculiares. No creo que tuviera la intención de cometer un asesinato. Su idea era que uno de los chinos se hiciera pasar por Wuling y recibiera el dinero por la venta del documento. Hasta ahí bien. Pero para la mente oriental era infinitamente más simple matar a Wuling y arrojar su cuerpo al río. Y los cómplices chinos de Pearson siguieron sus propios métodos sin consultarlo. Imagínate entonces lo que llamarías el miedo azul del señor Pearson. Alguien podría haberlo visto en el tren con Wuling. El asesinato es algo muy diferente del simple secuestro. Su salvación radica en el chino que se está haciendo pasar por Wuling en el Russell Square Hotel. Si tan solo el cuerpo no es descubierto demasiado pronto. Probablemente Wuling le había hablado de un acuerdo entre él y Charles Lester por el cual este último debía recogerlo en el hotel. Pearson ve allí una excelente manera de desviar la sospecha de sí mismo. Charles Lester será la última persona vista en compañía de Wuling. El impostor tiene órdenes de presentarse a Lester como el sirviente de Wuling y llevarlo lo más rápido posible a Limehouse. Allí, muy probablemente le ofrecerían una bebida. La bebida estaría cuidadosamente adulterada, y cuando Lester saliera una hora después tendría una impresión vaga y confusa de lo ocurrido. Tanto era así que tan pronto como Lester se enteró de la muerte de Wuling, perdió los nervios y negó haber llegado alguna vez a Limehouse. Al hacer eso, obviamente cae directamente en manos de Pearson. ¿Pero acaso está Pearson satisfecho? No. Mi actitud lo inquieta y decide reforzar el caso contra Lester con una elaborada farsa. Se supone que yo debo ser completamente engañado. ¿No mencioné que parecía un niño jugando a las charadas? Bueno, interpreto mi papel. Pearson regresa a casa regocijado. Pero a la mañana siguiente, el inspector Miller llega a su puerta. Los documentos están en su poder, y el juego ha terminado. Pearson lamenta amargamente haberse permitido jugar esta farsa con Hercule Poirot. Solo existía una verdadera dificultad en el asunto. ¿Cuál fue esa?, pregunté curioso. Convencer al inspector Miller. ¿Qué tipo es? Obstinado e incompetente. Y al final se llevó todo el mérito. ¡Qué lástima!, exclamé. Ah, bueno, tuve mis compensaciones. Los otros directores de minas de Birmania C.A. me otorgaron 14,000 acciones como una pequeña compensación por mis servicios. No está mal, ¿eh? Pero al invertir dinero te suplico, Hastings, que te mantengas estrictamente conservador. Las cosas que lees en el periódico pueden no ser ciertas. Los directores de los campos petroleros de Irak pueden ser como el señor Pearson. El fin.